Muy buenas noches y bienvenidos a ¿Cuál es el maní? Hoy vamos a tener invitado muy especial al doctor Carlos Fernando Galán, quien se ha lanzado a la alcaldía de Bogotá. Precisamente va a hacerlo de nuevo. Es el tercer momento para lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Es la tercera vez que se lanza. Recordemos que él se lanzó en el año 2011 y sacó casi 380.000 votos. Igualmente, él estuvo disputando la alcaldía con la alcaldesa Claudia López, que fue la que finalmente ganó, y él hizo parte en su momento del Consejo de Bogotá, precisamente porque alcanzó en ese momento a volver él al Consejo de Bogotá por ser la segunda votación a la alcaldía. El doctor Carlos Fernando Galán, vamos a conectarlo en este momento, le estamos haciendo la invitación para que él esté con nosotros en este momento para hablar de Bogotá, para hablar de todo lo que está pasando en esta campaña. Parece ser que en este momento estoy tratando de invitar al doctor Carlos Fernando Galán, quien está pendiente para comenzar a hablar de lo que es en este momento la capital de la República, su candidatura, que es prácticamente una de las que se ha lanzado en los últimos minutos, en los últimos días, precisamente para buscar la alcaldía de Bogotá. Fernando Galán, para que haga parte de esta invitación en este momento ya. Doctor Carlos Fernando, muy buenas noches. Uy, aquí estoy cuadrando el celular. ¿Qué hubo? Manuel, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien. Lo veo con la chaqueta roja. Sí, pues ya toca ponerse la pinta roja. Sí, señor. ¿Cuántas chaquetas tiene? Es de pura curiosidad. No, le ¿O es confieso una que... sola y la lava por la noche? No. Ahorita se está lavando. Una se está lavando, pero tengo como cuatro chaquetas. Ah, qué bueno. Bueno, Carlos Fernando, estaba contando yo que usted es el candidato del Nuevo Liberalismo. Se va a inscribir el próximo sábado a las 9 de la mañana. ¿Va coavalado por alguien? Bueno, no, así es. Nos inscribimos el próximo sábado en la mañana y el aval será el del Nuevo Liberalismo. Solamente el del Nuevo Liberalismo. Ah, porque me decían que en marcha también iba a ir. No, No, eso está descartado. exactamente. Y tampoco cambio radical. No, solamente el aval del Nuevo Liberalismo. Le voy a hacer una pregunta chimba. ¿Es cierto que usted se reunió hoy con el doctor Germán Vargas Lleras? No, hoy no me reuní con él. Yo lo vi hace ya varios meses, la última vez que me lo encontré. No han hablado. No, señor. Pero el cambio radical le ha ofrecido a usted el apoyo, ¿o no? Hay sectores que han tenido interés de acercarse, sí, eso sí es cierto. Hay sectores que han tenido el interés, pero pues vamos a ver qué va a pasar de aquí al sábado. Usted sabe que hay muchos rumores sobre la decisión que va a tomar ese partido. Pues sí, hablan de que de pronto va a tener candidato. ¿Usted cree que sí es cierto o no? Pues como usted dice, averígüelo, Vargas. Sí, averígüelo, Vargas. Sí. Exactamente. Oiga, doctor Carlos Fernando, ¿por qué usted hoy no acepta, digamos, que los coavalen demás partidos? Es decir, ese error que dicen algunos que cometió en su momento, ¿lo puede volver a cometer ahora de no aceptar políticos, de hacerle el feo a los políticos? No, a ver, hace 4 años nosotros hicimos un ejercicio con un grupo significativo de ciudadanos. Usted recuerda, Manuel, que yo salí de Cambio Radical en el 2018, renuncié en el mes de junio del 2018. Ya estábamos en proceso de apoyar la petición que habían hecho unos miembros del Nuevo Liberalismo de los años 80 que se restableciera la personería. En ese momento habían dicho que no, el Consejo Electoral, luego el Consejo de Estado, y por eso hicimos el ejercicio por firmas, apelando directamente al ciudadano. Ya tenemos la personería y por eso yo pues quiero postularme a nombre del Nuevo Liberalismo. Ahora, mi candidatura no va a ser una candidatura cerrada. Estamos precisamente convocando a actores que vendrán del Partido Liberal, que entre otras cosas dejó en libertad. Creo que vendrán también, es posible, de la Alianza Verde.
del pacto histórico, gente que se siente decepcionada un poco de lo que ha pasado, del polo y de Cambio Radical, entre otros. Entonces va a ser una candidatura abierta, aquí vamos a convocar. La idea es que llegue gente diversa. Yo creo que Bogotá necesita un equipo que tenga la capacidad de unirla, de verdad, claro, con base en convicciones, de gente que diga, este equipo puede producir cambios para Bogotá en estos y estos temas, nos sumamos a eso, y no en base a transacciones o a cuotas burocráticas o a pactos burocráticos de ese estilo. A eso no le vamos a jugar. Pero usted va a tener lista el Consejo de Bogotá como Sí, hay una lista del nuevo liberalismo, que esa se hizo, la hicieron, digamos, el directorio del nuevo liberalismo en Bogotá en llave con En Marcha. Esa sí va en llave con En Marcha. Y ahí coordinaron una coalición para consejo, básicamente, y se inscribirá, creo, no sé si mañana o pasado mañana también. ¿Y quién va a ser la cabeza de esa lista? Eso sí, deje que el director del nuevo liberalismo en Bogotá, el coordinador, que es André Felipe Villamizar, lo anuncie, porque él está en eso. No, pero es que Pipo sí. No me ponga a chiviarlo a él. No me No ponga a contesta chiviar. el teléfono. Voy a decirle que se ponga pilas. Sí, sí, que no conteste el teléfono. Bueno, hablemos ahora sí de los asuntos que nos interesan, doctor Uy, Carlos Fernando. se me fue la Sí, luz. Espera un momentico que se me fue la luz. se le fue la luz Imagínese. en el sitio, en la casa, en el apartamento. Sí, espérenme a ver si. Menos mal estoy con internet. ¿No? Me imagino que vive en Chapinero. Por ahí cerquita. Bueno, Espérenme a ver si vuelve, porque afortunadamente estoy conectado con el celular y no con el internet, porque si no se habría cortado. sí, afortunadamente. Bueno, pero ya, mientras vuelve la luz, vamos aquí hablando, Sí, aprovechamos y seguimos hablando. yo hablo. Usted habla, sí. Bueno, doctor Galán, vamos a hablar de dos temas que son muy importantes en la ciudad. El primero, indudablemente, la situación de movilidad. Y en este momento hay una discusión que vuelve a la palestra. Bueno, ya volvió la luz. Listo. Vuelve a la palestra y es el metro de Bogotá. ¿Usted qué cree que está pasando en este momento? Porque el presidente dice una cosa ayer, dice otra cosa hoy, el ministro de Transporte dice una cosa, la alcaldesa dice otra, yo hablé con el gerente del metro y a uno le queda dudas de todo. ¿Vamos a tener o no metro? Yo ya tengo hasta dudas. Yo creo que ni los hijos de Santiago la van a montar. Pues, Manuel, yo tengo esa preocupación también. Yo creo que, en principio, en términos legales, no hay posibilidades de dar marcha atrás a ese proyecto. Ese proyecto está adjudicado, contratado, en ejecución. La alcaldesa dijo ayer que va a un 24% de avance. Eso es la cuarta parte del avance. Ya trajeron las máquinas que van a construir los pilotes. Entonces, yo creo que echar para atrás en términos legales es muy difícil. Se requeriría que el distrito acepte y tome la decisión de pactar con el contratista una modificación al contrato que permitiera hacer lo que plantea el presidente. Ahora, eso, en mi opinión, legalmente tiene grandísimos riesgos, porque podría generar demandas al distrito de los que participaron en la licitación, porque se cambiaría en cierta forma el proyecto y el objeto del proyecto. Será un metro distinto, completamente distinto, y podrá haber quienes digan que estaban mejor preparados que el que ganó para hacer un metro subterráneo, por ejemplo. Entonces, eso es un riesgo muy grande. Ya el gobierno nacional ha aceptado que costaría 15 billones de pesos más, eso sin contar con las posibles demandas y el costo que tendrían las demandas. Entonces, yo creo que ese metro es muy difícil de echar para atrás y creo que va a ser muy importante que los ciudadanos mandemos ese mensaje en octubre, en las elecciones de octubre, que quede claro y sea contundente el mandato y que ganemos con el mandato de que ese metro hay que continuarlo tal cual como está y hay que terminarlo y no echarlo para atrás. Yo siento, y la alcaldesa hizo un trino, usted recuerda, tal vez fue hoy o anoche, no estoy seguro, donde dice que ante la petición del gobierno de revisar, se crearon unas mesas técnicas que tenían dos componentes, un componente jurídico, por una parte, que iba a revisar si se puede o no dar marcha atrás, y ahí hay diferencia, porque el distrito cree que no se puede, el gobierno nacional dice que sí se puede. Y eso, la fórmula para eventualmente resolver esa diferencia es apelar al Consejo de Estado. Pero lo que entendía la alcaldesa es que lo que pactó o lo que, digamos, se planteó en la mesa técnica, ya no jurídica, sino técnica de lo que tiene que ver con el proyecto en términos de ingeniería, es que si hay un concepto, ya no recuerdo si es de la Sociedad Colombiana de Ingenieros tal vez, que diga que sí se podría cambiar el proyecto, eso llevaría a que se le
se le consulte al Consejo de Estado para que determine si se puede cambiar. Entonces, yo creo que, francamente, creo que el Consejo de Estado va a decir que no, es que es una locura cambiar ese proyecto. Entonces, eso es un poco el limbo en el que estamos, por lo que planteó la alcaldesa, porque estamos esperando que haya un concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la decisión jurídica del Consejo de Estado, eventualmente en términos de concepto, que tampoco es vinculante. Usted sabe que al Consejo se le hace una consulta y puede tomar, digamos, generar un concepto que no es vinculante, después puede tomar una decisión distinta. Entonces, yo creo que el tema es difícil de echar para atrás, pero me preocupa mucho la voluntad política que tienen algunos de echarlo para atrás y de frenarlo. Y por eso creo que es importante mandar el mensaje contundente de que hay que continuarlo. A mí me preocupa mucho porque quien debe hacer la consulta al Consejo de Estado es el gobierno nacional y no se le ve voluntad, porque si la hubiera hecho desde enero, febrero, marzo, abril, porque hay un concepto del gobierno nacional, del abogado que dice que sí se puede y del gobierno distrital que no se puede. Hoy yo hablaba con el señor gerente del metro y me decía que hacer eso, parar lo que hay y hacerle caso a lo que está proponiendo el gobierno nacional valdría 12 billones más, 12 billones más y 6 años más, fuera después del 2028. Es decir, estamos en una discusión que vamos a seguir haciéndola cada 4 años en campaña electoral. Y eso, Manuel, sin contar con las posibles demandas que tendrían un costo. Es posible, es muy posible que esas demandas sean falladas en contra del distrito. Entonces, no, yo creo que por eso es importante, digamos, el tema está sobre la agenda electoral. Es lamentable que esta ciudad lleve a discusiones electorales proyectos de ciudad, de largo aliento. Querían ser proyectos en los que nos ponemos de acuerdo para que se saque adelante la ciudad en términos de transporte público como el metro. Es lamentable, pero también yo creo que es una oportunidad de que la ciudadanía mande un mensaje claro en octubre y diga, yo no quiero nadie que titubee con el proyecto del metro como está, que no lo ponga en riesgo, que no lo eche para atrás. Y a eso le apostamos. Yo quiero que le quede claro a los ciudadanos que nos están viendo hoy, y lo haré durante la campaña, y es que mi apuesta es continuar el metro como está. Yo no voy a aceptar que se cambie ese proyecto como alcalde de Bogotá. Yo voy a insistir que el proyecto está avanzando. Además, el porcentaje de avance a 31 de diciembre de este año será mayor. Estamos en 24, es posible que hayamos llegado cerca del 30%. Entonces, echarlo para atrás sería una locura y yo me voy a oponer a eso como alcalde. Doctor Galán, ahí yo le quiero preguntar algo. A mí me da la impresión de que el presidente comenzó a hacer estos anuncios cuando sacó su candidato a la alcaldía, que es el señor Gustavo Bolívar. ¿Le parece a usted que es equivocada esa percepción? No, es muy posible que el presidente obviamente se alinee o el gobierno, digamos, con el candidato que tienen y que acompañan. Pero yo creo que el ciudadano en Bogotá, usted sabe que es libre. Yo creo que la elección en Bogotá no es una elección donde el apoyo de un presidente, el apoyo del gobierno distrital juega un rol fundamental. Yo creo que el electorado bogotano es crítico, es independiente, toma sus decisiones con base en básicamente los argumentos y lo que le transmitan los candidatos en términos de argumentos y de compromiso para cumplir lo que prometen. Entonces yo creo que sí va, pues esa coincidencia no es fortuita, no es una situación ahí que, no, coincidencialmente dijo eso y se lanzó. No, eso seguramente va de la mano, pero yo creo que eso no va a influir, en mi opinión, en el ciudadano. Al contrario, creo que el ciudadano quiere un alcalde también que tenga la capacidad de defender los intereses de Bogotá por encima de cualquier situación. En ese sentido, yo siento que el candidato Gustavo Bolívar, cuando habla de los temas de Bogotá, cuando habla del metro y él dice subterráneo y entonces habla del paso por Soacha, del deprimido, eso yo recuerdo que a principios de año el señor Petro le decía que estaba de acuerdo. Me da la impresión, ¿no siente usted que hay en este momento, para salir de esta discusión, hay una vedada participación en política del presidente? Bueno, todos participan, ¿no? No sabe cómo es esto. Sí se podría interpretar así, sin duda. Ahora, yo creo que el presidente tendrá que trabajar con quien los bogotanos elijan. Y yo como alcalde voy a trabajar con el gobierno nacional, a pesar de diferencias que tengo, profundas, que las he expresado, pero el presidente tiene, así como uno como alcalde tiene que respetar la institucionalidad, que significa trabajar con un gobierno que fue elegido de manera democrática y que representa una mayoría en una elección presidencial, el que elijan los bogotanos en octubre o en noviembre, si hay segunda vuelta,
tendrá que ser respetado como la institucionalidad que los bogotanos decidieron gobernar a la ciudad los próximos 4 años, y tendrá que trabajar con él y tendrá que buscar acuerdos para beneficio de los bogotanos, que tiene que ver con entradas y salidas de Bogotá, sistema de transporte público masivo, tendrá que ver con temas ambientales, con el tema de seguridad, será fundamental. Bogotá necesita una nueva política de seguridad, necesita coordinarse mucho mejor con los otros actores de seguridad, particularmente con la policía del gobierno nacional y con la rama judicial. Entonces ahí será clave trabajar con el gobierno y que el gobierno esté dispuesto a trabajar con el gobierno distrital. Ahorita le quiero tocar el tema de seguridad, pero le quiero que salgamos un poco de esto de movilidad. Otra discusión que hay hoy en día, el próximo lunes se abre la licitación del Corredor Verde. Y el Corredor Verde ha sido controversia y también parte de la campaña. ¿A usted le gusta el Corredor Verde como está o no le gusta? ¿Lo cambiaría? Yo le cambiaría y le he propuesto a la administración que revise ese tema, y hay una eliminación del carril mixto, el carril para carros particulares, en el sentido norte-sur de la 94 hacia el sur. Eso me parece que es problemático. No hay garantía de que vías como la Circunvalar, como la Quinta, como la 11, entre otras, tengan la capacidad para absorber ese tráfico que no va a poder desplazarse por esa vía. Entonces yo he pedido que antes de avanzar en ese proyecto, en la licitación, se contemple eso. No hemos recibido respuesta, pero sería importante que se hiciera. Yo espero que se corrija. Si no se ha adjudicado cuando llegue yo a la administración, lo corregiré para que se garantice que se contemple ese problema que la ciudadanía, con razón, ha puesto sobre la mesa. Y si está adjudicado, tengo que decirlo, Manuel, si está adjudicado ya el contrato, si la alcaldía no hizo caso, que lo lamentaríamos, pero si está adjudicado un contrato ya pues en firme, lo vamos a hacer. Bogotá no puede tampoco quedarse indefinidamente echando para atrás proyectos, más que legalmente no se podría. Entonces, ese proyecto, si está adjudicado, se tendrá que hacer. Si no, debo decir, se corregiría, pero no lo echaría yo a la basura, le digo, Manuel. Hay elementos importantes como ese. Hay una preocupación también como cómo vamos a garantizar que ese espacio público que se va a generar en el corredor, logremos, digamos, que sea un espacio público que realmente lo puedan disfrutar los ciudadanos, que lo aprovechen, que no haya problemáticas a veces que afectan al espacio público, como ocurre en la séptima en algunos puntos, más al sur, hacia el centro. Hay que ver cómo se la garantiza que sea un espacio público, pero eso es otra discusión. La clave en lo que tiene que ver con la construcción es lo que tiene que ver con el carril, y yo lo corregiría. Y en ese sentido, doctor Galán, al corregirlo, quitaría los buses de verdes grandes, biarticulados, o cómo lo haría, porque la gente dice que van a ser eléctricos, pero eléctricos ¿cómo? No, yo sí creo que tienen que ser, dependiendo de la capacidad, digamos, la capacidad que requiere ese corredor. Inicialmente se hablaba de 22.000 pasajeros que tendría el corredor de la séptima en términos de transporte masivo. Entiendo que la capacidad máxima de este sistema que se está planteando con buses, que hay de dos tipos, entiendo que se plantean para el corredor, algunos biarticulados, otros no, pero es una capacidad cercana hasta los 18.000, podría llegar el corredor a mover. Eso hay que hacerlo, y repito, con buses eléctricos. Yo lo planteé hace 4 años, con buses eléctricos que se conecten. Tenemos que también conectarnos con aquellos ciudadanos de Cerro Norte, de Codito, de Lijacá, de Santa Cecilia, de Cedritos, que no acceden a un transporte público masivo en todo ese nororiente de Bogotá y que requieren tenerlo para poder conectarse con la actividad económica en Bogotá. Entonces, yo creo que ese proyecto hay que corregirlo, y una vez corregido, avanzar en él. Algunos consideran que ese proyecto es innecesario porque está el metro en la Caracas y el Transmilenio. Y entonces dicen, eso es suficiente, y de pronto seguir con los duales que están en este momento sobre la séptima. ¿Eso es viable que quede así, que no se haga nada? No. Porque llevamos discusiones desde el año 2007, conocí el primer proyecto de los 7 que han hecho. Sí, es que la séptima, Manuel, yo he dicho, es un poco como uno de los símbolos de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en un proyecto en Bogotá. Cada alcalde llega con su idea para echar para atrás la del anterior. Ahora, yo creo que se justificaría esa inversión siempre y cuando garantice que todo ese nororiente de Bogotá se conecte con el centro, que haya la posibilidad de completar un sistema que originalmente, digamos, tenía un cubrimiento y que no se ha completado, pero en términos de un transporte amigable con el medio ambiente, eso sí, con un diseño que no sea por ningún motivo el diseño que se planteó en la Caracas, que es un diseño que hay que dejar atrás en términos de sistema de transporte con base en buses. Pero yo le digo una cosa, si uno hace bien ese sistema,
uno no solamente está moviendo más rápido a los ciudadanos por el corredor de los buses, sino que además también yo creo que está liberando espacio para los carros particulares en esos sistemas. Por eso es importante el corredor mixto, el carril mixto, perdón. Y es que cuando usted tiene un bus que solamente va a utilizar el carril exclusivo del bus, no se va a meter en los otros carriles. Hoy tenemos un bus dual, usted sabe, que va por un carril preferencial, pero que cuando hay un taxi o un carro o un camión parqueado sobre la séptima, pues se mete en el carril central para poder continuar. Entonces, hoy tenemos buses que, en términos de número de buses, seguramente hay más sobre la séptima que lo que habría, y en términos de espacio que ocupan, seguramente también hay más hoy. Es decir, hay que hacer algo y ese algo, porque es que uno oye tal vez desde Yaica, por allá en el año 95, me acuerdo muchísimo, usted no había nacido en el... Ojalá. No, mentira. No. En el año 95 yo recuerdo que el Mocus hablaba de Yaica y se hicieron unas proyecciones. Y luego vino Peñalosa y dijeron que el metro, y luego hizo, bueno, todos esos cuentos que nos han metido de la séptima, hoy la gente, yo no sé, yo también soy partidario de que hay que hacer algo, no sé qué, pero hay que hacer algo. Yaica hablaba del metro, obviamente, y Yaica hablaba también de corredores con carril exclusivo para buses. Eso viene de Yaica. Así Claro. es. Eh, digamos que Bogotá está hoy en obra, porque para nadie es un secreto. Y si vamos a hacer el metro y si vamos a hacer Transmilenio y estamos en la 68 y estamos en la ciudad de Cali, y la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay un candidato que dice, hay que quitar el pico y placa. ¿Usted lo quitaría? Mire, quitar el pico y placa en el corto plazo es irrealizable. Eso no se puede cumplir. Eso es un objetivo que tenemos que tener como ciudad cuando avancemos en la construcción de un buen sistema de transporte en el cual estamos avanzando. Pero menos aún con las obras, porque cuando usted tiene obras, vamos a tener la Caracas en obra por el metro, ya la tenemos en el sur por Transmilenio, ¿no? Usted sabe, Caracas Sur. Sí. En el resto, digamos, el corredor de la 1 de Mayo hasta la 72 va a estar en obra, o hasta Los Héroes en obra por cuenta del metro. Vamos a tener la 68 que sigue en obra durante más de un año que le falta. Vamos a tener la Cali, que una parte está en obra. Vamos a tener la 13, en fin, vamos a eventualmente la séptima también. Entonces, en un escenario donde usted tiene tantas obras, es también irrealizable decir, vamos a eliminar el pico y placa. Eso no se puede lograr así de la noche a la mañana. Sería un error. Lo que sí se puede hacer y hay que hacer es tener un plan de manejo de tráfico y un plan de choque, en cierta forma, para enfrentar ese reto de la movilidad con obras por todas partes. Los planes de manejo de tráfico en las obras tienen que estar muy bien diseñados para que la afectación sea lo mínimo posible, pero además de eso tenemos que aprovechar más los semáforos que se instalaron, que son nuevos, que supuestamente son modernos, que supuestamente generan una dinámica distinta en términos de mover el tráfico y que es más eficiente y que debería moverse más rápido. Eso pasa porque las intersecciones nadie quede bloqueando, porque nadie se parquee en las vías principales a cargar o a descargar, entre otras cosas. Pero hay que hacer un plan de choque para eso. En mi opinión, en el próximo cuatrenio es irrealizable eliminar el pico y placa. Pero hay otra cosa, hay algo que me parece a mí que es muy injusto con la gente. Aquí nos vendieron eso del carro compartido. Siempre nos decían, no, que si vienen tres y todo eso. Y la gente se iba acomodando. Vieron que es un negocio tener el cobro por congestión. Y eso ya es realmente, no quiero poner el ejemplo que me pasó a mí. Por llevar a mi hijo a la universidad tengo que pagar eso, pero pagar en un mes 558 mil pesos, a mí me parece eso un impuesto más para la gente y al carro. Yo no sé, y me da pena con que nos está viendo, pero a mí me parece que era mucho mejor hacer eso de carro compartido, y las universidades hacían eso. No sé, usted mantendría ese cobro por congestión y no haría más el carro compartido. Ese cobro por congestión para mí tiene sentido siempre y cuando esa plata la usemos para el transporte público. Es decir, que lo que uno cobra ahí sea para mejorarle la calidad del transporte público a la gente que usa el transporte público. Tiene sentido. Yo sí estoy de acuerdo con complementarlo con medidas como la que usted menciona, el carro compartido, pero sabe que tenemos un problema más de fondo que no es solo de Bogotá, perdón, es de Colombia, en mi opinión.
Y eso valdría la pena revisarlo, y eso es un tema que yo con mi equipo estudiamos llevar inclusive al Congreso de la República pronto. Y tiene que ver con lo siguiente: para nosotros el impuesto de los vehículos en la práctica es un impuesto más por tener un vehículo, por ser propietario de un vehículo, que por usarlo. No es por usarlo hoy día, es por tenerlo. Usted puede tener un carro guardado y no lo usa nunca y tiene que pagar el parqueadero, el impuesto, además del parqueadero, ¿no? Pero entonces, eso deberíamos tener ya con herramientas tecnológicas que existen en el mundo, herramientas que nos permitan hacer un cobro mucho más justo de lo que es lo que uno paga por vehículos cada año, y que sea un cobro ligado al uso que usted le da. Entonces, si usted usa mucho el carro, pues va a pagar más. Si usted usa, por ejemplo, vías principales en hora pico, pues el promedio de su impuesto debería ser un poco mayor. Si usted dice, no, yo no uso las vías principales, yo uso o vías alternas, o uso esas vías en horas que no son pico, digamos. No es lo mismo en términos del impacto que tiene usar la carrera séptima, o la Boyacá, o la 68, o las Américas, o la 1 de Mayo a las 7 de la mañana o a las 6:30, que usarla a las 9, 10, 11 de la mañana. No es lo mismo en términos de impacto, porque pues hay una mayor demanda en hora pico. Entonces, eso es un tema que hay que estudiar para que en Colombia tengamos, y yo estoy dispuesto a dar esa discusión en el Congreso como alcalde, para que tengamos un cobro más justo de lo que es el impuesto de vehículos. Bueno, ahí vamos con lo de movilidad, y ahora pasemos al de seguridad. A mí me aterró hoy ver que la alcaldesa dijo hoy, después de un consejo de seguridad, dijo, vamos bien. Yo dije, no puede ser, vamos bien en seguridad y no nos hemos enterado. Sí. ¿Vamos bien? Como dice la alcaldesa. No, es un fracaso, Manuel, usted sabe, es un fracaso la política de seguridad, ha fracasado esta administración. Eso realmente es grave lo que está pasando. Nadie se siente seguro en Bogotá, nadie se siente seguro. Pregunte, mire, uno sale a la calle y habla con la gente. El otro día hice el ejercicio con un medio que me invitó a una entrevista de esas que se hacen espontáneas en la calle, que uno va caminando, y le preguntamos a unas 7 u 8 personas cuál es el problema más grave que usted está sufriendo en Bogotá, y las 8 personas dijeron seguridad. Así de arranque, no dudaron un minuto. Entonces, no, ese es el problema más grave. Creo que hay un fracaso. Estamos viendo sicariato, fleteo permanente, el hurto de celulares y el hurto de personas aumentó. Tenemos una tasa de homicidio que está alta. Usted sabe que la tasa en Bogotá es de 12.8 por 100.000 habitantes, pero hay localidades como Ciudad Bolívar, que es 30 por 100.000 habitantes, y hay localidades como Santa Fe, y entiendo que Mártires, que es cerca de 50 por cada 100.000 habitantes. O sea, son cifras realmente dramáticas lo que estamos viviendo. Yo creo que fracasó particularmente porque no hay una comprensión del problema. O sea, este no es un problema de estar simplemente viendo uno cómo coge un ladrón o un fletero, sino cómo uno corta toda una empresa criminal que tiene diferentes niveles. Un nivel es el ladrón, que está en el territorio hurtando celulares, etcétera, o autopartes o lo que sea. O inclusive un nivel también es el que se dedica al microtráfico en el territorio, en los parques de Bogotá, que se volvieron sitios en algunos casos muy peligrosos. Entonces el enfoque no puede ser ese, tiene que ser cómo no solamente atacamos a ese, sino cómo cortamos esa estructura criminal atacando todas sus componentes. Y yo no los veo en esa tónica para nada, no veo un esfuerzo mayor que se requiere en investigación criminal, en inteligencia. En Bogotá dijo la Defensoría del Pueblo que operan las disidencias de las FARC, el Frente 33, el ELN, milicias urbanas. Ahí se habla del Tren de Aragua, se habla de los maracuchos, se habla de los pascuales en Usaquén, se habla de los ganchos del Bronx, entre otros. Entonces, yo sí creo que esa política es un fracaso, es uno de los temas que la gente está pidiendo que se cambie, y en los que la administración actual falló de manera rotunda. Además, hoy en día hay que mirar, Bogotá ha tenido tres secretarios de seguridad durante el gobierno de Claudia López. La relación con la policía al principio no era buena y ahora no es tan buena, y menos con el gobierno nacional. El gobierno nacional, ella se queja, la alcaldesa, de que nos están quitando 1.500 policías, y parece ser que ella está echándole la culpa al otro y no asume su responsabilidad. ¿O usted tiene la sensación de que ella tiene razón? No, ella ha tenido un poco esa actitud desde el principio, Manuel. Usted recuerda que cuando empezó el gobierno, en febrero, marzo, pues nos encerraron por la cuarentena,
y recuerdo que estuvimos encerrados, pues abril, bueno, mucho tiempo, pero recuerdo que en mayo salió la administración y salió la alcaldesa a sacar pecho con cifras de seguridad, diciendo tenemos reducciones históricas en los delitos de Bogotá. Pues obvio, estaba encerrada la mitad de la ciudad, es obvio que iba a caer todos los delitos. Y después y le advertimos, yo estaba en el consejo en ese momento como presidente, le advertimos que era un error cantar victoria con eso, porque no era producto de la política de seguridad, era producto de una medida de restricción del desplazamiento de los ciudadanos, y le advertimos cuando haya un rebote por cuenta de que haya apertura económica, ¿qué va a decir? Entonces ahora sí no funciona la política, y efectivamente cuando hubo rebote, la alcaldesa salió a echar la culpa a la policía. Usted recuerda diciendo que es que tenía unos policías en vacaciones y una cantidad de cosas que es lavarse las manos. Eso no se puede hacer, digamos. Yo entiendo que el alcalde pues no tiene el rol que la alcaldesa vendió un poco en su campaña de decir yo voy a ser el jefe de los policías, no, pero sí tiene un rol de liderar a la policía y tiene un rol de articular a los actores que juegan un rol en la política de seguridad. Tenemos un presupuesto alto, este año son 514.000, medio billón de pesos es la Secretaría de Seguridad, y grueso se va a la policía. Eso hay que aprovecharlo más y mejor, con tecnología, y para mí un tema clave es, y en eso coincido con la alcaldesa, que es que descargarle a la policía labores administrativas que cumple muchas veces, que tienen que ver con sellamiento de algunos establecimientos, cosas de ese estilo, donde tal vez la policía no debería estar. La policía debería llegar solamente en caso de que haya una situación compleja que requiera una atención de policía, pero el resto, otras actuaciones, otras autoridades administrativas deberían cumplir eso. En ese sentido, doctor Galán, uno mira, por ejemplo, la inseguridad que hay en los parques. Entonces la gente dice, yo no salgo al parque porque es muy oscuro, me da miedo. Peñalosa tal vez había alcanzado un poco con Orlando Molano a trabajar eso de iluminar y de hacer los megaparques y esos parques llevaron seguridad. Pero hoy en día como que después de la pandemia como que los olvidaron y tantas cosas que se están aprobando. No sé si usted tiene una política para volver que la gente vaya al parque, porque son dos temas, el parque y el transporte público, donde la gente se siente Mire, más... usted lo ha escrito, es que usted debería ser candidato ya al consejo o algo así, doctor, porque es que usted conoce más que todos lo que hay que hacer. Pero venga, le digo, tal cual, digamos, la ciudad tiene unos espacios donde, digamos, uno quiere y le apuesta a tener seguridad en todos los espacios de la seguridad, en todas las calles. Sí. Pero hay sitios donde particularmente uno tiene que hacer un esfuerzo. El sistema de transporte, Transmilenio y el SITP, mucha gente se bajó del Transmilenio por cuenta de la inseguridad. Debe ser un espacio seguro. Tenemos que tener unas herramientas, pues que no me quiero aquí alargar, pero con tecnología se pueden crear, con las cámaras que ya tienen los buses, con unos grupos de reacción inmediata, que cualquier situación no sea una cámara que grabe algo para después judicializarlo simplemente, sino que permita una reacción inmediata para capturar al delincuente en flagrancia. Eso es un espacio. Los corredores de movilidad en general, los principales corredores de movilidad, los parques deben ser centros, o sea, seguros, sitios seguros donde la comunidad por la actividad atraiga, digamos, gente. Cuando usted tiene un parque donde está bien iluminado, está en buenas condiciones, la gente va a querer salir a ese parque y eso va a generar seguridad. Claro que hay que acompañarlo con autoridades, sin lugar a dudas, hay que acompañarlo con policía, pero también el simple hecho que haya mucha actividad en un parque, que hay torneos de fútbol, que hay torneos de básquet, que hay juegos, que hay actividad permanente, eso ayuda muchísimo a la seguridad. Y esta administración ha tenido un problema grave en el tema de mantenimiento de parques y en el tema de mantenimiento de las iluminaciones de los parques. Yo recuerdo que se instalaron muchas bombillos LED en los parques en la administración anterior y eso hacía que los parques realmente fueran bien iluminados y eso genera seguridad. También tenemos un problema en muchos parques y es el tema de las basuras, que es responsabilidad también de la UAES. La UAES maneja el tema de la iluminación en los parques y el tema obviamente de vigilancia y control a quienes son operadores de recolección, barrio y limpieza. Y en los dos casos están fallando. Y en el caso del transporte público, donde también hay un miedo de la gente a subirse a Transmilenio porque le hacen el cosquilleo, porque a muchas mujeres les han hecho acoso sexual, ese tipo de cosas, ¿cómo se combaten? A sabiendas de que en este momento, por ejemplo, el Transmilenio tiene mucho colado, que es un problema también que tiene el sistema, pero también tiene la sensación que uno le da, es como cuando se monta usted al bus y empieza a mirar para todos lados, es
¿me van a robar o no me van a robar? Esa sensación de miedo, ¿cómo quitarla? Bueno, eso se quita, digamos, en mi opinión, pues es un proceso, pero parte de, como le decía, de herramientas como la tecnología. Hoy, digamos, tenemos unas cámaras en los buses de Transmilenio que graban. Esa grabación, pues, queda para que si ocurrió algo en el bus, después se pueda judicializar. Eso no es suficiente. Yo creo que ya existe herramientas tecnológicas, programas que permiten que la cámara no sea simplemente para judicializar, que se guarde lo que se graba, tampoco para que un policía esté parado frente a la cámara todo el tiempo para ver si pasa algo, porque eso pues no se puede, no tenemos suficientes policías para eso, pero sí para que ese programa, ese software, genere una alerta cuando haya armas que identifique en la imagen, cuando haya movimientos bruscos, o inclusive podemos trabajar para que se detecten llamados de alerta de la ciudadanía. Eso permitiría, como le digo, con unos grupos destacados a lo largo del sistema de transporte de policía que puedan reaccionar de manera inmediata para llegar y actuar inmediatamente. Si el ciudadano o la ciudadana siente que van a llegar en caso de necesidad, porque se prende una alarma, porque existen las cámaras que detectan eso, va a sentirse más seguro. Eso es clave. Ahora, también un tema que le menciono importante. Toda la política tiene que tener como eje transversal el enfoque de género. A esas mujeres que son afectadas por agresiones permanentemente en el sistema de transporte público, tenemos que acompañarlas y apoyarlas, y la autoridad que llegue, el policía, el funcionario que llegue, tiene que tener eso en cuenta y no puede revictimizarlas. A veces ocurre que las mujeres son revictimizadas cuando denuncian. Entonces, realmente es el peor de los mundos para ella. Las agreden en Transmilenio o las agreden en el transporte, o inclusive, pues eso también obviamente ocurre mucho en sus propias casas, y cuando denuncian son revictimizadas. Entonces, es todo un enfoque completo que nos va a permitir generar entornos seguros para las mujeres, arrancando en particular por el sistema de transporte, de donde infortunadamente se bajaron muchas. Usted hablaba al principio de esas bandas criminales, que son las que hay veces tienen que llegar, porque a uno teme cuando va manejando, o cuando va a pie, cuando va con el celular, ve una moto y dice, este me va a robar. Claro, uno estigmatiza lamentablemente mucho al de la moto. Es muy triste, pero es así. Ayer me pasó a mí con los tipos de esos que le meten ¿cómo se llama eso? Le pinchan a uno el carro para robarle, porque eso se hace. Entonces ¿Le yo que pincharon el carro ayer? ayer ¿En dónde? sobre la autopista, pero es que además en la autopista con 180, ahí hay unos bandidos que hacen eso todos los días. Porque cuando el tipo me hace así, que pare, que mire que la llanta. Yo seguí, dije, prefiero dañar la llanta porque ya me la habían hecho una vez. Y fui hasta donde, me metí a un montallantas y le dije, señor, usted no es de los bandidos de estos porque era tan cerquita, y me dijo, no, ese montallantas es en la 178. Y mire, aquí acaba de pasar el tipo que lo seguía a usted. Es decir, uno siente la sensación del miedo, y yo le digo, cuando termina de arreglar y ya veo una moto y veo tres motos y me da miedo. A usted, porque hay que decir, los motociclistas se unieron ahora a la alcaldía para hacer una cadena de ayuda y todo eso, pero uno ve los videos donde roban tanto, donde hay tipos que llegan y se bajan de una moto, atracan, roban. Eso, pues, se trató de combatir con el parrillero. ¿Usted lo del parrillero lo mantendría o no? Pues es que Manuel, yo he visto varios estudios, obviamente estoy dispuesto a conocer nuevos estudios, porque me parece que esas decisiones deben ser tomadas con base en evidencia, en los estudios que se han hecho, saber a ciencia cierta qué sirve y qué no sirve. Hay estudios que han indicado que el tema del parrillero, de prohibir el parrillero, no tiene un impacto realmente en la seguridad. Entonces, si hay un estudio nuevo que indica que sí sirve, pues yo estaría dispuesto a hacerlo, pero los que conozco ahora dicen que no sirve. Ahora, lo que usted menciona tiene que ver con puntos que uno sabe que son críticos, inclusive yo le voy a decir esto no es técnico, así no se deben tomar las decisiones, pero uno en redes sociales ve de manera repetida ciudadanos que identifican unos puntos y dicen, en tal punto me pusieron unas tachuelas o lo que sea para pinchar el carro y para obligarme y para robarme. Y eso lo mencionan, yo he visto en la Boyacá, en la autopista, En la lo salida. mencionan en la Cali, en varios puntos de la ciudad y de manera repetida. Entonces, no tiene sentido que eso ocurra, que el ciudadano denuncie por redes sociales y no pase absolutamente nada, que no haya un operativo para avanzar, y no un operativo de un día, sino sostenido para hacer un procedimiento que permita identificar a todos los que hacen parte de esa banda. Que, como le decía yo en un principio, eso no es un simple un ladrón que botó la tachuela para robar, eso hace parte de una banda. Y viene el otro
y está el que usted dice que la arregla después o que ofrece la vaina de arreglarle la llanta para que usted pueda hacer todo y le puedan después volver a robar cuando para. Entonces lo que hay que hacer es atacar a toda la banda. Ahí están diciendo, por ejemplo, los comentarios, la Boyacá con Mutis, pone una persona, la Boyacá con 66, están mencionando varios en los comentarios precisamente eso. Ahí ellos mismos están detectando los sitios donde eso ocurre. Hablando de Engativá ahorita y de sitios, a mí me pasó en la 68, la primera vez que me hicieron eso, porque fue en la primera vez sí me pegaba una tumbada tremendísima, pero eso fue por la 68. Por la 68 se ve muy a la altura de cómo se hacen, digamos, los trancones, los tipos aprovechan y le pongan digamos, la tachuela. Pero eso es un problema grave que tiene la ciudad. La Boyacá con Villavicencio, pone también otra persona. También, sí. En fin. Sí, señor. La gente nos está ayudando mucho a identificar estos sitios. Pero, ¿cómo devolver la confianza a la gente que no le tenga miedo a las motos? Porque es que ya es una situación, y es injusto con los motociclistas. A mí me parece que es injusto, porque tengo una sobrina que tiene moto y no es ninguna bandida, o tengo unos amigos que tienen moto y son gente, sí. Como dicen. No, es totalmente injusto. Paula, mi jefe de prensa ahorita tiene moto, ella anda en moto, para arriba y para abajo. Entonces, sí, totalmente injusto, pero eso pasa, digamos, porque la política sea con base en evidencia, logremos identificar a aquellos actores, tengamos herramientas para reaccionar de manera inmediata a situaciones como esas. Eso pasa por eso, digamos. Yo creo que un poco ¿cómo se llama eso? Como la psicosis que tenemos frente a algunas situaciones en la ciudad de inseguridad, solo se supera cuando vean actuación permanente y sostenida de la administración pública, del distrito, de la policía, que trabajemos en conjunto, de que haya por ejemplo, aquí se hacen intervenciones que a veces son buenas, pero no se mantienen. Y eso pues lleva a que la actividad vuelva y arranque otra vez. Entonces yo creo que eso no va a ser fácil, no le digo que sea de la noche a la mañana, que haya una medida que le permita a uno fácilmente lograr que la gente ya no le tenga miedo a la moto, pero se logrará a medida que tengamos un impacto positivo en enfrentar esas bandas. Hablemos de los jóvenes que fueron los protagonistas, digamos, de la protesta social en una época y de lo que pasó en Bogotá. Y en Bogotá hay mucha preocupación porque hay algunas personas que dicen que están soltando a la primera línea y que algunos ya acusados, otros condenados, otros no han sido condenados. Digamos, ¿qué hacer por los jóvenes? Porque los jóvenes son vitales en esta campaña. La administración tiene un programa que se llama Parceros y el gobierno dice, ya tiene otro que llama, mejor dicho, no mate y yo le doy $1 millón. ¿Qué hacer con los jóvenes? Pues mire, Manuel, según estudios, digamos, pues y cifras del mismo DANE, en Bogotá hay cerca de 670.000 jóvenes que están, una parte, más de 250.000 trabajando en la informalidad, y cerca de 400.000 que no estudian ni trabajan. Entonces son cifras realmente impactantes. Entonces ahí hay que hacer muchas cosas, o sea, no es una sola cosa, son muchas cosas. Uno, pues hay aquellos jóvenes que tal vez es precisamente a quienes va dirigido el proyecto Parceros. Es un programa que debe ir, digamos, a una población que puede entrar en riesgo por su vulnerabilidad de ser reclutado por bandas delincuenciales para que les lleguemos antes, los apoyemos con un recurso económico, pero más allá del recurso económico, con un procedimiento que le permita ver cómo conectamos a ese joven, o bien con el sistema educativo otra vez, o bien con un proceso que le permita conseguir un empleo. Entonces ese tema de parceros debe ir conectado con eso, no debe ser siempre un tema, digamos, no me refiero solamente a parceros, sino el proyecto nacional del gobierno nacional del tema de jóvenes en paz, o no sé cómo le van a llamar, no recuerdo cómo es que se llama, pero eso de dar $1 millón porque no maten no tiene sentido. Debe darse un apoyo económico, pero condicionado a algún aporte que le hagan a la ciudad, por una parte, y también con un proceso que permita que ese joven construya un proyecto de vida y sale de esa situación en la que podía estar. Otro componente es el componente de deserción. Tenemos un problema de deserción en la educación secundaria y media complejo todavía, que hay que enfrentar, y eso genera un quiebre, es como una bifurcación, digamos, en la vida de un joven. El que se sale del sistema educativo, pues ya se le van a cerrar una cantidad de puertas en la vida. Entonces tenemos que ver cómo logramos que ese joven se mantenga estudiando, y eso pasa por temas de salud mental, Manuel, problemas que están viviendo muchos jóvenes y que no han sido atendidos, que se agravó por la pandemia. Pasa por ver cómo logramos que el joven
estudie y se prepare y se le identifique algo que realmente lo hace sentir realizado, que le guste. A mí me parece que es grave cuando el joven simplemente estudia algo porque yo creo que eso me va a generar empleo. Entonces estudio derecho, economía, administración de empresas, y puede que eso no sea algo para lo que realmente sea bueno ese joven, y puede que sea algo para lo que eventualmente no solamente no sea bueno, sino que no lo llene, no lo haga sentirse realizado. Entonces, la educación tiene que trabajar en esos componentes para que ese joven persista en su proceso educativo y la administración le dé herramientas para que no se vaya a salir. Y finalmente, pues otro tema, pues hay muchos, pero quiero mencionar esos tres. El último es el tema de jóvenes a la U, me parece que es un proyecto interesante, el de esta administración, que le está llegando ya a 36.000 jóvenes con beca en universidades públicas y privadas. Les da además un recurso adicional para alimentación. Y me parece interesante porque es un proyecto que le llega en un 80% a jóvenes que son la primera persona en su familia que accede a la universidad. Eso es una herramienta de movilidad social poderosa. Y lo segundo, un proyecto que garantiza que más del 60% que están siendo, digamos, beneficiadas por el mismo son mujeres. También eso es muy importante. Ese proyecto tenemos que buscar, y yo me voy a dedicar a buscar recursos para mantenerlo y ampliarlo, para lograr que ese proyecto llegue a más jóvenes de los 36.000 que ya tenemos. ¿Usted cree que es posible llegar al bilingüismo en Bogotá de los colegios públicos? Yo sí creo, pero eso toma tiempo. Eso requiere que tengamos docentes bilingües en Bogotá suficientes para la necesidad que se genera para el número de estudiantes que tenemos. Creo que sí es una necesidad importante, clave que el sistema educativo fortalezca de manera significativa y rápida el tema del bilingüismo. Y creo que además no nos debemos dedicar solamente a eso en el tema del sistema educativo. Yo le digo una cosa, tenemos que trabajar con el sector productivo, con la economía, con muchos sectores que se conectan, por ejemplo, con lo que es Bogotá y el turismo en Bogotá o la llegada de actores extranjeros a Bogotá. Deberíamos tener un programa, lo vamos a crear, que conecte a esos procesos productivos de gastronomía, de turismo, de comercio, con proyectos que les permita a los trabajadores que hoy están trabajando ahí en restaurantes, en almacenes, acceder a una formación en bilingüismo para que puedan atender mejor, por ejemplo, a muchos turistas. Tenemos que lograr que quien va, por ejemplo, no va a decir nombres de restaurantes específicos, pero a un restaurante muy conocido, muy reconocido cerca del Museo del Oro o en la Candelaria, pues ese trabajador haya tenido un contacto con el distrito que le permita acceder a una formación en bilingüismo, pues en otra lengua, particularmente en inglés, pero no solamente en inglés, y de esa forma vamos desarrollando capacidades no solamente en el sistema educativo, sino también para quien ya no está en el sistema educativo. Claro. Doctor Galán, hablemos de otra Bogotá región. Y si usted es alcalde de Bogotá, de pronto le va a tocar estar y conversar con el gobernador, que puede ser también Jorge Emilio Rey, otra vez que pueda ser gobernador. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Podríamos perder lo que hemos logrado a través de la Bogotá región? ¿Usted le haría cambios a ese proyecto? Pues mire, ese proyecto ya fue aprobado, ahorita está, digamos, en proceso de implementarse en el sentido de que tenemos que lograr que los municipios vecinos se integren. Es una apuesta innovadora, es decir, es una figura distinta a Bogotá. Colombia tenía la figura, o tiene la figura de las áreas metropolitanas, usted sabe que existen. Esa figura de las áreas metropolitanas tiene unas particularidades, como es, por ejemplo, que tienen un municipio núcleo. En el caso de la región, se creó un mecanismo distinto donde no hay municipio núcleo. Bogotá no es un municipio núcleo, no se considera así en la región metropolitana. Las áreas metropolitanas también contemplan que cuando la población urbana en esas áreas es más de 1 millón de habitantes, asumen como autoridad ambiental el área metropolitana. Eso no ocurre en el caso de la región metropolitana. Entonces es una figura distinta, donde además juega un rol el departamento, que eso no ocurre obviamente en las áreas metropolitanas. Entonces es distinto, pero siendo distinto creo que fue lo que se logró hacer y debemos ver cómo lo ponemos a funcionar. Seguramente habrá que corregirle cosas en el futuro, vamos a ver, pero lo importante es ver cómo trabajamos en llave. Yo con quien llegue a la gobernación de Cundinamarca tendré que trabajar, respetar la decisión de los cundinamarqueses y buscar fórmulas que nos permitan priorizar unos proyectos y sacarlos adelante. Eso yo creo que también si se diseña una agenda demasiado ambiciosa puede ser problemático. Yo creo que hay que
aterrizar una agenda concreta en algunos proyectos específicos que para mí, pues importante, tiene que ver con infraestructura vial, con el tema ambiental, con el tema de seguridad, con el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, y aterrizar unos proyectos que permitan trabajar en conjunto y de esa forma lograr que esa región metropolitana empiece a coger, digámoslo así, impulso, empiece a tener impacto, empiece a generar confianza en los diferentes actores que juegan un rol ahí y logremos sacarla adelante. Sí. Seguramente uno podría hablar con usted, bueno, ¿cómo va a ser para que no haya, para atacar un poco la corrupción, para que no haya corrupción en las alcaldías locales? Eso es un tema que a la gente le preocupa muchísimo y uno ve que eso en cada alcaldía, pero no solo en esta, sino en la de Peñalosa, en la de Samuel, en la de Petro, en todas hay corrupción en las alcaldías locales. ¿Qué hacer para que eso no se presente? Porque es que eso es un tema de todos los días. Pues mire, varias cosas yo creo que es importante complementar con lo que hoy hay hoy y no funciona bien. Un poco, primero para mí hay un tema que yo he trabajado toda mi carrera política que tiene que ver con la transparencia. Yo creo que entre más transparencia y visibilidad haya de todos los actos del Estado y en ese caso de las alcaldías locales, mejor. Es decir, recuerdo que un juez norteamericano dijo hace muchos años que la luz del sol es el mejor desinfectante. Entonces, si usted tiene todo a la luz, todo abierto, usted va a tener más posibilidades de control de parte de la ciudadanía y va a ser más difícil que cometan actos de corrupción. Yo creo que es clave que Bogotá y particularmente las entidades locales, las localidades, avancemos en el gobierno digital y en que todos los procesos internos sean visibles para el ciudadano. Que un ciudadano no tenga dificultades para acceder a la información que quiere sobre lo que están haciendo, a la contratación, a los procesos de contratación que diseñan, o a la forma como se conectan obviamente con la Secretaría de Gobierno, pero yo creo que ahí hay una clave fundamental y es gobierno digital, transparencia y herramientas que le permitan al ciudadano ejercer control de manera más fácil. ¿Cuántas veces hemos oído, Manuel, y usted lo ha oído en el Consejo 1000 veces, de ciudadanos que son presidentes de junta, líderes comunales, que dicen, aquí tengo 7 derechos de petición y no me han respondido lo que yo estoy pidiendo y sigo insistiendo, porque no me quieren contestar? Eso no puede ser. Uno tiene que tener una administración que esté dispuesta a contestar absolutamente todo, que los funcionarios estén dispuestos a contestar absolutamente todo. Y eso es parte del ejercicio. Ahora, yo creo que se debe crear también un canal adicional de denuncias de casos de corrupción para que el ciudadano de manera libre, con protección de la identidad, pueda tramitar eso con conexión a la fiscalía directamente y acompañamiento para que la alcaldía mayor garantice que esa denuncia se va a investigar. Hay que crear mecanismos adicionales de denuncia. Y un tercer punto tiene que ver, eso es una norma que tenemos que llevar al Congreso, que está en un COMPES anticorrupción y no se ha hecho, y es proteger a los denunciantes de casos de corrupción. Muchas veces los casos de corrupción no son investigados o no son denunciados más bien, porque quien tiene la información de lo que ocurrió le da miedo denunciar, porque lo votan, porque pierde el trabajo, por 1000 cosas. Y eso no puede ser. Tenemos que proteger a aquel que tiene herramientas o datos sobre un caso de corrupción y que eso no implique denunciar, no implique eventualmente perder el empleo. Hay una propuesta para que haya más localidades en Bogotá. ¿A usted le gusta esa idea? No, eso entiendo, Manuel, que eso ya quedó establecido y eso hay que ver cómo, sí, van a ser, bueno, las cifras, usted me corcha en la cifra, pero se habla de 32. Bueno, 32 localidades que van a ser, digamos, que van a entrar en operación en enero del 2028, si no estoy mal. Es decir, el primer día no del próximo gobierno, sino del siguiente. Entonces nos corresponderá a nosotros, en la alcaldía, trabajar para ver cómo logramos organizar bien esa administración de las alcaldías locales nuevas, que garantice que funcionan bien, que se conectan con el ciudadano, que operan bien. A mí me preocupa mucho que a las alcaldías locales tienen varios problemas. Uno, se les ha cargado muchas cosas, funciones, sin que tengan la capacidad de cumplir. 173 funciones, más o menos es lo que se habla. Y no tienen la capacidad realmente de cumplir. O sea, la alcaldía local, por ejemplo, de una localidad como Suba, como Kennedy, digamos, es una alcaldía que tiene una capacidad mucho menor a la alcaldía local de una ciudad de 500.000 habitantes, ¿no? De Bucaramanga, por decir algo, o 600.000 habitantes. Entonces, ahí hay una deficiencia. O sea, si vamos a cargarle
funciones, tenemos que darle herramientas para que pueda cumplir esas funciones. Eso es una parte que para mí es bien importante, lograr que se conecten bien la capacidad institucional, la gente, el equipo que tiene, con las necesidades de servicio que van a tener. Eso es básicamente lo que tendremos que hacer en el próximo gobierno, conectar esas dos cosas y revisar bien cómo funcionan. Que hay un tema que me preocupa a mí, Manuel, y yo presenté en el plan de desarrollo, pero no me copiaron en la administración actual, y eso fue un error de esta administración, es que Bogotá ya tiene una administración que tiene sus años, digamos, la reforma que hizo Lucho tiene sus años, se le han creado nuevas figuras a esa reforma, se han creado sectores, hemos creado secretarías después de esa reforma que él hizo, y yo no he visto que se haya hecho un estudio a fondo hasta ahora, o no lo conozco por lo menos porque lo pedí y no lo tenían hace 2 años, que haga un análisis sobre si esa estructura hoy funciona bien o no, qué debilidades tiene como estructura del distrito, cómo la corregimos, cómo la hacemos más eficiente, cómo garantizamos que se coordinen mejor. Eso hay que hacerlo y eso incluye un componente de cómo funcionan hoy las localidades y cómo deberán funcionar las nuevas localidades. Sí, porque se habla del sector movilidad, sector hábitat, sector seguridad, entonces tienen una cantidad y de pronto no hay quien responda, precisamente la cabeza no responde. Entonces, pues uno diría que habría que ya de pronto hacer una reforma. Doctor Galán, ya estamos finalizando ya prácticamente, pero y sé que hay mucho tema de lo que uno podría todavía hablar de Bogotá, porque a usted y a mí nos encanta hablar de Bogotá. Pero finalmente, doctor Galán, para ir redondeando, ¿cómo analiza usted la alcaldía de Claudia López? ¿Ha sido buena, ha sido regular, ha sido mala? No, regular tirando malo. Digamos, yo le reconozco y le he dicho varias cosas que son importantes. El sistema distrital de cuidado me parece una decisión muy acertada de la alcaldesa de crear el sistema, avanzar en esas 20 manzanas de cuidado que van a dejar y hay que avanzar en muchas más en el próximo gobierno. Eso reconoce un desequilibrio que tenemos en nuestra sociedad y una sobrecarga que hemos puesto particularmente sobre las mujeres. Me parece importante garantizar a través de esos mecanismos de las manzanas de cuidado cómo le abrimos la posibilidad que desarrollen todo su potencial esas mujeres que han tenido dificultades para hacerlo. Le reconozco el tema de jóvenes a la U, por ejemplo, pero creo que ha fracasado en el manejo que ya mencionamos hoy de la seguridad dramáticamente. Es realmente un fracaso esa política, es una frustración para los ciudadanos y creo que ha fracasado en otros temas. Por ejemplo, en el control y vigilancia al tema de basuras se ha fallado. Eso no estaba funcionando así cuando ella llegó, funcionaba mejor y ha tenido un deterioro, creo que tiene que ver, en mi opinión, particularmente, no solo, pero particularmente con un tema de vigilancia y control que no ha sido efectivo. En eso se ha fallado. Usted ha visto todos los problemas que ha tenido la UAS institucionalmente en este gobierno, y eso ha influido en el tema de los parques, obviamente, la iluminación de los parques, y eso afecta y deteriora los parques porque genera pues, un problema para la utilización de los parques. Entonces, yo creo que es una administración que en varios aspectos se está rajando. Y el gobierno nacional con Bogotá, ¿usted cree que hay muchas diferencias y sería fácil de pronto, si usted llega a la alcaldía, tener una buena relación con el presidente? Pues yo voy a tener todo el empeño en tener esa buena relación. Las diferencias pues no se van a eliminar, no van a dejar de existir, las he expresado, las tenemos profundas diferencias con el gobierno de Gustavo Petro en muchos aspectos y en lo que plantea, pero tenemos que ver cómo convencemos al gobierno nacional de los proyectos que necesita Bogotá, de los recursos que necesita Bogotá y cómo nos coordinamos. Hay una agenda nacional en algunos aspectos que podría conectarse con apuestas de Bogotá en temas que tienen que ver con el tema ambiental, por ejemplo, de cómo mejorar, digamos, la flota de vehículos y garantizar que es una flota más limpia. Es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en calidad del aire. La flota de vehículos de carga pues, que transita por Bogotá es una flota que realmente no debería pues, seguir operando como opera hoy. Deberíamos trabajar para que garanticemos que entren cada vez más vehículos limpios. Entonces yo creo que hay fórmulas para poder conectarse con el gobierno nacional a pesar de las diferencias y mi empeño será trabajar siempre pensando en el interés de los bogotanos y no con intereses políticos nacionales. Usted estuvo a punto de ganar las elecciones pasadas. ¿Qué error no cometería ahora? ¿Qué error? Bueno, mire, hace 4 años, bueno, 2 errores creo que cometí. Uno, hace 4 años cuando yo pasé a Claudia, usted recuerda que yo pasé a Claudia en las encuestas faltando 1 mes y medio. 1 mes y medio, sí. Y después ella me alcanzó otra vez. Un error fue que cuando yo estaba liderando las encuestas empecé a recibir ataques de todos. Es lo normal, el que va
liderando lo empiezan a atacar todos y así pasa y esta campaña va a pasar también y los ciudadanos van a ver que el que esté adelante lo van a atacar, probablemente la mayoría de candidatos. Yo no hago la política así, pero así funciona infortunadamente la política. Ahora, cuando eso pasó, yo dije, no voy a contestar esos ataques, voy a seguir con mi campaña y creo que eso es un error. Uno no puede dejar en el aire un poco de acusaciones que a veces llevan a la gente a pensar que uno sí hizo algo indebido y como uno no contesta porque no quiere meterse en peleas, no quiere crecer al otro candidato, pues se equivoca. Yo creo que uno tiene que contestar cuando hay acusaciones falsas, claramente. Y lo segundo, creo que usted lo dijo al principio de la entrevista, yo creo que la independencia no implica que uno no deba sentarse con algunos actores políticos a hablar de problemáticas y hablar de ponerse de acuerdo en proyectos para la ciudad. Entonces yo estoy más abierto a hablar con actores, ya he hablado con gente, le repito, del Verde, del Cambio, del Liberal, y estoy dispuesto a hablar con sectores también que no hacen parte de algún partido, que son de ningún partido, digamos, gente que no se siente representada por nadie, y de esa forma uno puede lograr eventualmente un proyecto que convoque a más ciudadanos, y en cierta forma es lo que necesita Bogotá ahorita. Bogotá necesita unión, y a eso le apuesto yo hoy. ¿Usted cree que puede ganar en primera vuelta? Y si no gana, ¿con quién haría de pronto coalición? Pues Manuel, yo creo que es difícil, no es fácil ganar en primera vuelta, no lo descarto y obviamente la intención es esa, pero no es fácil, va a ser complejo, es una votación de 40% que no lo ha logrado nadie en Bogotá hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo creo que pocos han logrado realmente un 40% de... 2% logró en su momento Samuel Moreno, sacó 915.000 votos y Peñalosa sacó 586.000. Si no Bueno, me equivoca la memoria, pero puede ser el que mayor ha tenido ventajas, Samuel tal, Moreno. tal vez Mocus tuvo una votación bastante alta una vez, pero ha sido difícil, digamos. Entonces yo creo que es difícil, no lo descarto, vamos a apostarle a eso, pero yo creo que es muy probable que haya segunda vuelta. Yo todavía, y usted me preguntó hace un par de días eso, yo todavía no tengo claro con quién podría hacer alianza. Hay unos diferenciales claros, por ejemplo, yo creo que el metro no hay que echarlo para atrás, y quien esté de acuerdo con echar para atrás el metro, pues no hay posibilidades de alianza. Pero espero que en los debates que arranquen, en los programas que usted hace y que vamos a ver, cada vez vea uno más en detalle qué piensan los candidatos, y eso permita acercarnos a ver con quién podría hacer una alianza eventualmente en una segunda vuelta. Ahora, sí le digo una cosa importante, y es que yo creo que los ciudadanos que nos ven se van a dar cuenta en la campaña quién tiene intención real de ser alcalde de Bogotá, de gobernar a Bogotá y de unirla. Porque el que haga una campaña insultando a todos, agrediendo a todos, pues lo que quiere es simplemente como la palomita de los medios de campaña más que realmente un proyecto de ciudad pensado para Bogotá. Eso se van a dar cuenta. La segunda vuelta obliga a que uno tenga la disposición de convocar, de unir y no de dividir. ¿A usted le apasiona Bogotá? ¿Le genera pasión Bogotá? Total, Manuel. Es que, pues, usted sabe, yo recuerdo que yo lo conocía a usted, Manuel, pues yo lo oía a usted en radio, obviamente, pero lo conocí a usted por allá en junio del 2007, Y ¿no? me acuerdo en un restaurante. En un restaurante por ahí cerca del Consejo. Exacto, solo es mío por ahí. Eso, ahí lo conocí. Y ahí, en esos días decidí yo dedicarle mi vida profesional y mi trabajo a Bogotá y llevo estos 16 años pensando en la ciudad, conociéndola, entendiéndola. Pues uno nunca va a terminar de conocer a Bogotá, es una ciudad extraordinaria, inmensa, diversa, compleja, pero creo que es una ciudad pues que tiene un potencial extraordinario, que lo engancha a uno, que le duele a uno las cosas, pero que yo amo y quiero trabajar por ella. Pues doctor Carlos Fernando Galán, muy amable por estar en este de cuál es el maní esta noche. Yo he dialogado casi, creo que me faltan solamente los que apenas se han lanzado ahora de candidatos, pero he hablado con todos y voy a hablar con Robledo. Si Bolívar me pasa, pues también lo hago, no tengo ningún problema. Y faltaría el de Vargas Lleras. No, Bueno, vamos a ver quiénes terminan inscritos este sábado. exactamente, doctor Vargas, no me llame, no soy candidato. Doctor Galán, esta entrevista queda colgada también en mi canal, Manolito Salazar, para que la gente la vea, Perfecto. para que la gente conozca y
Pues muchas gracias y de verdad ha sido un gusto hablar con usted. No será la última vez. Seguiremos conversando y estaremos hablando de de lo que nos gusta, de Bogotá. Muy amable, Así es. doctor. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo y saludo a todos los que nos acompañaron en este live. Muy agradecidos a todos. Muchas gracias. Y en 8 días vamos a tener a otro candidato aquí en ¿Cuál es el Marín? Chao. Chao.